con curiosidad por la hora en que le daban el alta a Andrés. La mujer tenía la fregona en la mano, lista para dejar los rellanos impolutos, mientras mencionaba que el hombre de la luz estaba por llegar y ella aún no había tenido tiempo de trucar los contadores, una de esas pequeñas picardías que mantenían viva la economía doméstica. La conversación derivó rápidamente hacia Lucía, a quien interrogaron sobre si finalmente vendería su piso. La joven, con un suspiro de cansancio, respondió que se lo estaba pensando. Si realmente la convivencia mejoraba y los vecinos dejaban de meterse en la vida de los demás, quizá consideraría quedarse. Mientras tanto, Concha irrumpía en la escena mencionando que estaba preparando un bizcocho dietético, prometiendo subir una esquinita más tarde, aunque su presencia siempre traía consigo un aire de crítica velada. La tensión aumentó cuando aparecieron en escena los rumores sobre la presidencia. Andrés, el presidente en funciones, estaba a punto de llegar tras su delicado episodio de salud. Los vecinos se preparaban, ajustándose la ropa y ensayando sonrisas de bienvenida que no siempre resultaban naturales. Juan Cuesta insistía en que debían ser amables, que aquello era un aviso de la vida y no podían darle más disgustos al pobre hombre. Sin embargo, las sospechas de complots y las miradas de reojo no desaparecían. Algunos cuchicheaban sobre la antena parabólica dirigida hacia ciertos pisos y sobre las intenciones ocultas de cada propietario. Cuando Andrés apareció finalmente por el portal, escoltado y con una expresión de fatiga evidente, el recibimiento fue una mezcla de júbilo exagerado y preocupación genuina. Juan Cuesta, tomando la palabra como líder provisional, le dio la bienvenida a su casa, expresando lo contentos que estaban todos por su fulgurante recuperación. Marisa, con su sinceridad habitual que a veces rozaba la crueldad, no pudo evitar comentar en voz baja la mala cara que traía el recién llegado. Andrés, emocionado pero contenido por prescripción médica, agradeció las muestras de afecto. El médico le había prohibido las emociones fuertes, algo casi imposible de cumplir en aquel edificio. La cuestión de la presidencia surgió de inmediato. Juan Cuesta, con una falsa modestia, sugirió que dado el delicado estado de salud de Andrés, entendería perfectamente que quisiera renunciar al cargo. Pero Andrés, con un orgullo que se resistía a flaquear, aseguró que en unos días se reincorporaría y que solo necesitaba descansar un poco con los suyos. El problema radicaba en dónde descansaría. Sus padres eran mayores y su ático quizá no era el lugar más adecuado para una recuperación tranquila. Fue entonces cuando Vicenta, con un gesto de generosidad que sorprendió a algunos, propuso que se fuera con ella. En su piso había sitio de sobra, y aunque Concha ahora ocupaba una habitación, podrían organizarse. Mientras tanto, en otra parte del edificio, los dramas personales continuaban su curso habitual. Belén y Alicia se encontraban inmersas en una de sus constantes discusiones sobre el amor y las relaciones. Belén, siempre escéptica y algo sufridora, se enfrentaba a la posibilidad de un embarazo, una idea que le provocaba un pánico absoluto. No podía imaginar traer un niño al mundo en sus circunstancias actuales, y mucho menos con Emilio como padre. Alicia, por el contrario, parecía vivir en una nube de felicidad gracias a Ricardo, un hombre que parecía demasiado perfecto para ser real. Esa perfección despertaba las sospechas de sus amigas, quienes estaban convencidas de que Ricardo debía esconder algo turbio. Decidieron que no podían permitir que Alicia sufriera y se propusieron investigar al misterioso caballero, siguiendo sus pasos incluso si eso implicaba meterse en situaciones ridículas y accidentes de coche menores. En el ámbito de las nuevas vidas y los comienzos, Mauri y Bea se enfrentaban a la burocracia del destino. Tenían un hijo en común, fruto de una decisión moderna y valiente, pero se encontraban perdidos en un mar de indecisiones, empezando por el nombre del niño. Mauri defendía con pasión nombres como Ezequiel, buscándole un toque de originalidad y distinción, mientras que otros preferían el clásico Antonio. El debate sobre el nombre era solo la superficie de una cuestión más profunda, como criar a un niño en una familia tan poco convencional. La idea de un bautismo íntimo surgió como una solución para complacer a las familias, pero encontrar un sacerdote dispuesto a realizar la ceremonia sin hacer demasiadas preguntas resultó ser un reto, especialmente cuando se trataba de un padre tan peculiar como el padre Miguel, quien estaba más preocupado por su carrera musical y su nuevo disco que por los dogmas eclesiásticos. La vida en la comunidad también se vio sacudida por la llegada de nuevos inquilinos. Un grupo de personas con una estética y unos modales que distaban mucho de lo que los vecinos veteranos consideraban aceptable se instaló en uno de los pisos. Juan Cuesta, intentando mantener el orden y la civilidad,
trató de darles la bienvenida y explicarles las normas de convivencia, pero se encontró con una barrera de indiferencia y comportamientos que muchos calificaron de marginales. Los rumores sobre un posible taller clandestino o una estrategia de una inmobiliaria para degradar el edificio y obligar a los vecinos a vender por poco dinero empezaron a correr como la pólvora por los pasillos. El miedo a lo desconocido y el rechazo a lo diferente unieron a los vecinos en un gabinete de crisis, donde se discutieron medidas que iban desde la diplomacia hasta la resistencia activa. En medio de todo este torbellino, Isabel intentaba encontrar su lugar en la familia de Juan Cuesta, tratando de acercarse a los hijos de este de una manera más abierta y moderna. Las conversaciones sobre sexo, los cambios en la adolescencia y la búsqueda de referentes sólidos marcaron un intento de comunicación que a veces resultaba torpe pero siempre honesto. José Miguel, el hijo menor, navegaba entre sus videojuegos y los descubrimientos propios de su edad, mientras su padre intentaba, no siempre con éxito, ejercer una autoridad equilibrada. La historia de la comunidad seguía escribiéndose entre gritos en el patio, reuniones de vecinos en la portería y pequeños actos de bondad que florecían en los momentos más inesperados. Porque a pesar de las disputas, las envidias y los malentendidos, aquel edificio era un organismo vivo, una piña que, aunque a veces estuviera a punto de desgranarse, siempre encontraba la forma de mantenerse unida frente a las adversidades del mundo exterior. La risa, la emoción y la esperanza eran los cimientos que sostenían las paredes de aquel lugar donde, contra todo pronóstico, siempre había alguien dispuesto a escuchar tras la puerta. La mañana en la comunidad de vecinos de Montepinar se levantaba con un aire de renovación que parecía casi milagroso. El sol se filtraba por los ventanales del portal, iluminando las baldosas que tantas veces habían sido testigos de disputas y malentendidos. Juan Cuesta, el hombre que siempre intentaba mantener el orden y la cordura en aquel microcosmos de pasiones humanas, se encontraba en el centro del vestíbulo con una expresión de esperanza que rara vez se le veía. La música de fondo que solía acompañar sus pensamientos en momentos de optimismo parecía resonar en las paredes del edificio. Juan comenzó a hablar con una voz cargada de emoción contenida, recordándoles a todos que la buena convivencia era un tesoro que casi habían perdido. Afirmaba con convicción que el hecho de haber estado a punto de perder a un vecino querido les había servido para estrechar lazos. En ese instante, según sus palabras, todos eran como una piña, una unidad sólida frente a las adversidades de la vida. Sin embargo, la realidad cotidiana siempre encontraba una forma de reclamar su espacio. Las voces de los vecinos empezaron a mezclarse, creando ese tapiz sonoro tan característico de Montepinar. Algunos preguntaban por la hora exacta en que le darían el alta a Andrés Guerra, mientras otros, como la mujer encargada de la limpieza, se quejaban de las tareas pendientes. Ella mencionaba que todavía tenía que fregar todos los rellanos y que la luz de los contadores estaba a punto de ser revisada. Entre la multitud, Lucía se enfrentaba a las preguntas insistentes sobre si finalmente vendería su piso. La joven se mostraba pensativa, admitiendo que si las cosas realmente mejoraban y se dejaba de interferir en las vidas ajenas, podría reconsiderar su decisión de marcharse. Mientras tanto, las conversaciones más triviales se cruzaban, como el ofrecimiento de un bizcocho dietético que alguien prometía subir más tarde. La tensión latente no tardó en aparecer cuando surgieron preguntas sobre la presencia de ciertos personajes en el edificio. Los conflictos por el espacio de la portería o el uso de las zonas comunes seguían siendo temas de debate constante. Había quienes sugerían que lo mejor era alquilar los espacios para oficinas o incluso para una sauna, buscando siempre algo práctico para la comunidad. Juan Cuesta intentaba calmar los ánimos, recordando que estaban allí para recibir a Andrés. Pidió a todos que sonrieran y que mostraran su mejor cara para el regreso del presidente. Cuando Andrés Guerra apareció por fin, escoltado por el silencio expectante de sus vecinos, la imagen era conmovedora. Juan Cuesta, actuando como presidente en funciones, le dio la bienvenida a su hogar, expresando la alegría colectiva por su fulgurante recuperación. Andrés, visiblemente afectado y con un aspecto que denotaba cansancio, agradeció las muestras de afecto. Su médico le había recomendado tranquilidad, y el hombre parecía dispuesto a seguir las instrucciones al pie de la letra, aunque su mente todavía parecía procesar el susto que la vida le había dado. En otro rincón de la comunidad, las preocupaciones eran de una naturaleza distinta. Belén y sus amigas se encontraban inmersas en un torbellino de dudas y sospechas. El tema del posible embarazo de Belén flotaba en el aire, alimentado por los consejos de quienes sugerían remedios naturales y pruebas inmediatas. La joven se sentía agobiada,
presa del pánico ante la idea de traer un niño al mundo en medio de sus circunstancias actuales. Alicia, por su parte, parecía haber encontrado al hombre perfecto en Ricardo, lo que generaba una mezcla de envidia y escepticismo entre sus compañeras. Estaban decididas a encontrar algún defecto en aquel caballero aparentemente impecable, convencidas de que la perfección no era más que una fachada. Mientras tanto, la trama de la paternidad se desarrollaba entre Maury y Bea. El nacimiento de su hijo había traído consigo la difícil tarea de elegir un nombre. Las opciones oscilaban entre lo tradicional y lo moderno. Antonio era una propuesta que evocaba familiaridad y raíces, pero Maury prefería algo más distintivo como Ezequiel. Los debates sobre cómo el nombre marcaría la vida del niño se sucedían, mezclando el humor con la ternura de dos personas que, a pesar de sus diferencias, compartían el amor por aquel pequeño ser. Diego también intervenía, aportando su visión y sugiriendo que las decisiones no debían tomarse a la ligera. La vida en el edificio también se veía alterada por la llegada de nuevos inquilinos que no encajaban en el perfil habitual de la finca. La noticia de que uno de los pisos había sido vendido a una empresa generó una ola de desconfianza. Juan Cuesta y los demás vecinos observaban con recelo cómo un grupo de personas, con un estilo de vida aparentemente despreocupado y acompañados por animales, se instalaban en la comunidad. Las sospechas de que se trataba de una estrategia para obligar a los propietarios a vender sus viviendas empezaron a circular. Juan, intentando ejercer su autoridad, buscaba establecer normas de convivencia desde el primer momento, pero se encontraba con la indiferencia de los recién llegados. En el ámbito más personal, las relaciones familiares se ponían a prueba. Juan intentaba acercarse a sus hijos, buscando entablar conversaciones sobre temas importantes como el crecimiento y la sexualidad, aunque a menudo sus intentos resultaban en situaciones cómicas y un tanto incómodas. Isabel, por su parte, trataba de ganarse el afecto de los jóvenes, proponiendo actividades compartidas y tratando de romper las barreras que los años de distancia habían creado. La comunidad de Montepinar, con sus pasillos llenos de secretos y sus reuniones de vecinos que a menudo terminaban en caos, seguía siendo un reflejo de la vida misma. Había momentos de risa, momentos de preocupación y, sobre todo, una constante búsqueda de pertenencia. A pesar de los conflictos por el ruido, la limpieza o los nuevos vecinos, en el fondo latía el deseo de vivir en paz. Andrés Guerra, desde su posición de reposo, observaba el ir y venir de sus amigos, dándose cuenta de que, a pesar de todo, aquel lugar era su casa. Las investigaciones sobre el hombre perfecto continuaban, llevando a Lucía y Belén a situaciones absurdas mientras perseguían el coche de Ricardo. El amor y la desconfianza caminaban de la mano, mientras los vecinos se enfrentaban a la posibilidad de que su entorno estuviera cambiando para siempre. La incertidumbre sobre el futuro del edificio y la presión de las empresas inmobiliarias añadían una capa de intriga a la convivencia diaria. En medio de todo esto, la fe y las tradiciones también tenían su espacio. Las gestiones para el bautizo del hijo de Maury y Bea involucraban a figuras eclesiásticas y discusiones sobre la moralidad y las apariencias. El deseo de cumplir con las expectativas familiares chocaba con la realidad de una familia moderna y diversa, pero siempre bajo un prisma de respeto y afecto. Finalmente, la comunidad se reunía en una junta de vecinos urgente para tratar el problema de los nuevos inquilinos y la supuesta mafia inmobiliaria. Juan Cuesta, recuperando su espíritu de liderazgo, instaba a todos a mantenerse unidos. Afirmaba que no podían permitir que nadie amargara sus vidas y que defenderían su hogar con firmeza. La reunión, cargada de la energía característica de Montepinar, terminaba con un sentimiento de solidaridad renovado. A pesar de las diferencias individuales, todos comprendían que su fuerza residía en su capacidad para actuar como una piña, enfrentando juntos los desafíos que el destino les deparara en aquel singular edificio donde, a pesar de todo, siempre había un lugar para la esperanza y el buen humor. Los días pasaban y la rutina en la calle Desengaño número 21 se volvía cada vez más intensa. Las conversaciones en la portería eran el epicentro de toda la información que circulaba por el edificio. Emilio, el portero, trataba de mantener la calma ante las exigencias de los propietarios y las ocurrencias de su padre. El portal se llenaba de vida con cada entrada y salida, mientras los vecinos intercambiaban saludos que a veces escondían pequeñas pullas o grandes afectos. La llegada de la correspondencia, las quejas por el ascensor y las discusiones sobre las facturas de la luz eran el pan de cada día. Andrés Guerra, aunque seguía en periodo de recuperación, no podía evitar estar al tanto de todo lo que sucedía. Su habitación se había convertido en un pequeño centro de operaciones desde donde recibía noticias de la comunidad.
Las visitas de Vicenta y Marisa le aportaban el toque de cotilleo necesario para mantenerse entretenido, aunque a veces sus comentarios sobre la salud y la edad resultaran un poco pesados. Ellas, con su estilo inconfundible, le llevaban caldos y consejos que Andrés aceptaba con una mezcla de gratitud y resignación. En el piso de los chicos, la convivencia entre Mauri y Diego seguía sus propios ritmos. La presencia del bebé había transformado sus vidas por completo. Los pañales, los biberones y las noches sin dormir eran ahora su nueva realidad. A pesar del cansancio, había una alegría profunda en ver crecer al pequeño Ezequiel, nombre que finalmente parecía haber ganado terreno. La relación con Bea se mantenía cordial, buscando siempre lo mejor para el niño y tratando de coordinar sus agendas para que el pequeño recibiera todo el amor de sus padres. Por otro lado, Lucía buscaba su propio camino hacia la felicidad. Sus dudas sobre vender el piso se disipaban al darse cuenta de que, a pesar de los problemas, se sentía vinculada a aquel lugar. Su relación con Roberto y las constantes intervenciones de sus vecinos la mantenían en un estado de alerta constante, pero también le daban una sensación de comunidad que no encontraba en otros sitios. La búsqueda de un equilibrio entre su vida profesional y sus sentimientos era un reto diario. Las sospechas sobre los nuevos vecinos y las tácticas de las inmobiliarias seguían presentes en la mente de Juan Cuesta. El presidente en funciones pasaba horas analizando la situación y buscando formas legales de proteger a la comunidad. Su integridad y su compromiso con el bienestar de todos eran su motor principal, aunque a veces se sintiera abrumado por la magnitud de la tarea. La idea de que su hogar pudiera ser objeto de una especulación desalmada le llenaba de una determinación inquebrantable. La vida en Montepinar era un recordatorio constante de que las personas son seres sociales que necesitan el contacto y el apoyo de los demás. A través de las risas, los enfados y las reconciliaciones, los vecinos aprendían a tolerarse y a valorar la diversidad que cada uno aportaba. El humor, siempre presente incluso en las situaciones más difíciles, era la herramienta que les permitía seguir adelante y transformar lo cotidiano en algo extraordinario. La historia de aquel edificio era, en definitiva, la historia de una gran familia que, con todas sus imperfecciones, seguía apostando por la convivencia y el afecto en un mundo que a veces parecía olvidar el valor de la vecindad. El aire en el portal de la calle Desengaño número 21 se sentía inusualmente denso, cargado de una mezcla de expectación y una fraternidad forzada que solo las situaciones de crisis logran convocar entre vecinos que en condiciones normales apenas se dedicarían un saludo cordial. La música de fondo parecía subrayar aquel momento de tregua. Juan Cuesta, con su habitual solemnidad y ese tono de voz que siempre buscaba la conciliación aunque a veces encontrara el caos, proclamaba a los cuatro vientos que por fin eran una piña. Afirmaba que había sido necesario estar a punto de perder a un vecino para que los lazos se estrecharan de manera definitiva. Sin embargo, la realidad de la comunidad siempre era más prosaica. Vicenta, con su eterna bata y su preocupación por la limpieza, preguntaba con impaciencia a qué hora le daban el alta a Andrés, pues todavía tenía que fregar todos los rellanos. Entre susurros mencionaba que iba a venir la compañía de la luz y ella aún no había tenido tiempo de trucar los contadores, una de esas pequeñas e inconfesables misiones que mantenían vivo el espíritu del edificio. En un rincón del vestíbulo, Lucía escuchaba las dudas de los demás con una expresión pensativa. Doña Concha, siempre atenta a los movimientos inmobiliarios, le preguntaba si finalmente vendería el piso. Lucía, con un suspiro, admitía que se lo estaba pensando, siempre y cuando la convivencia mejorara de verdad y los vecinos dejaran de meterse en la vida de los demás, un deseo que en aquella casa parecía más una utopía que una posibilidad real. Mientras tanto, Marisa, con su cinismo característico, ofrecía una esquina de su bizcocho dietético, mientras se preguntaba qué hacía allí todavía la chunga, refiriéndose a la presencia constante de ciertos personajes en la portería. El conflicto por el espacio de la portería seguía vivo. Para algunos era un sitio personal, para otros un bien común que debería alquilarse para oficinas o incluso para una sauna real, algo que consideraban mucho más práctico. La tensión se palpaba cuando Juan Cuesta advertía a los presentes que no provocaran, pues las ganas de discutir estaban a flor de piel. Lucía, agobiada por la situación, insistía en que necesitaba vender el piso, pero el problema era que los posibles compradores tenían que venir a verlo, y con aquel panorama resultaba difícil dar una buena impresión. De repente el aviso de que Andrés estaba a punto de llegar movilizó a todos. Juan pidió sonrisas y una actitud positiva para recibir al resucitado. Andrés apareció con una cara que delataba su delicado estado de salud. Juan, ejerciendo como presidente en funciones,
le dio la bienvenida a su casa, expresando la alegría de todos por su fulgurante recuperación. Andrés, emocionado pero contenido por prescripción médica, agradeció el gesto. La comunidad, en un arranque de generosidad, le animaba a recuperarse, aunque no faltaban los comentarios sobre su aspecto demacrado. La situación dio un giro cuando se sugirió que Andrés debería renunciar a la presidencia por su salud. Él, sin embargo, se negaba rotundamente, afirmando que en unos días se reincorporaría y que solo necesitaba descansar un poco con los suyos. El problema logístico surgió de inmediato. Su habitación estaba ocupada por Concha, quien se había trasladado al dormitorio con su hermana. La organización del espacio se convirtió en un rompecabezas más de la finca. Juan insistía en que la presidencia era un riesgo innecesario para las coronarias de Andrés, mientras los vecinos debatían sobre culpas y responsabilidades en un ambiente donde todos los días parecían un huracán de emociones y malentendidos. Mientras tanto, en otro rincón del edificio, se gestaba un drama diferente. Una joven se resistía a la idea de un posible embarazo. Se negaba a hacerse la prueba a pesar de la insistencia de sus allegados. El miedo, o más bien el pánico, a traer un niño al mundo en aquellas circunstancias la paralizaba. Se preguntaba cómo sería la vida con Emilio como padre, calificando su propia existencia como un desastre. Por el contrario, Alicia parecía vivir en una nube de felicidad gracias a Ricardo, a quien describía como el hombre perfecto. Sus amigas, escépticas y movidas por una mezcla de envidia y protección, se negaban a creer en la perfección masculina. Estaban convencidas de que Ricardo debía tener algún defecto oculto, quizás una esposa secreta o un pasado turbio. Decidieron seguirlo para desenmascararlo, iniciando una persecución automovilística que terminó en un pequeño accidente. A pesar del golpe, la obsesión por encontrar la debilidad de Ricardo no disminuyó. Idearon planes para poner a prueba su fidelidad, utilizando la seducción como herramienta, convencidas de que ningún hombre se resistía al sexo fácil y sin compromiso. En el apartamento de Maury, la atmósfera era de una ternura caótica. El nacimiento del bebé había traído una nueva dimensión a las vidas de Maury, Bea y Rosa. El niño, una criatura pequeña y arrugada que según Maury no se parecía a nadie pero que según los demás tenía rasgos de todos, necesitaba un nombre de manera urgente. El plazo para registrarlo se agotaba. La disputa oscilaba entre nombres tradicionales y propuestas más modernas. Bea y su entorno preferían Antonio, un nombre que consideraban seguro y funcional, argumentando que 10 millones de españoles no podían estar equivocados. Maury, por el contrario, buscaba algo más personal y original, algo que no marcara negativamente la vida del niño como le había pasado a él con su nombre. Propuso Ezequiel, un nombre que consideraba precioso y con historia, aunque otros pensaran que sonaba a versículo bíblico o a nombre de alumno que siempre sufre en la pizarra. La discusión sobre la crianza también afloró. Maury reclamaba su derecho como padre a disfrutar del niño, cuestionando incluso las teorías sobre la lactancia materna y proponiendo una custodia compartida que Bea no estaba dispuesta a aceptar tan fácilmente debido a la corta edad del pequeño. En la vivienda de los Cuesta, Isabel intentaba establecer una nueva dinámica familiar tras la partida de Nieves. Buscaba acercarse a los hijos de Juan, proponiendo actividades juntas como ir de tiendas. Sin embargo, se encontraba con la resistencia de una adolescencia que prefería la soledad de sus propios intereses. José Miguel, por su parte, estaba más interesado en sus videojuegos de pandillas de los suburbios de Los Ángeles que en las conversaciones profundas con su padre o con Isabel. La educación sexual se convirtió en un tema de conversación incómodo cuando Juan intentó abordar el asunto con su hijo de manera natural, descubriendo que el joven tenía una visión mucho más pragmática y menos tabú de lo que él imaginaba. La tranquilidad de la comunidad se vio interrumpida de forma abrupta por la llegada de nuevos inquilinos a uno de los pisos vendidos. Una furgoneta descargó a un grupo numeroso de personas con un aspecto que los vecinos veteranos calificaron de inmediato como poco adecuado para la categoría de la finca. 9 adultos y 3 perros se instalaron en el inmueble, provocando el rechazo instantáneo de Juan Cuesta y los demás. El ruido, la basura en el patio y la falta de modales de los recién llegados encendieron las alarmas. Juan intentó una visita oficial para establecer las normas básicas de convivencia, pero se encontró con una puerta cerrada y una indiferencia total. La sospecha de que una inmobiliaria llamada Copimsa estaba detrás de esto para amargar la vida a los propietarios y obligarles a vender barato empezó a cobrar fuerza. Los vecinos se sintieron indefensos ante lo que consideraban una agresión gratuita.
Incluso la fe se vio envuelta en las cuitas vecinales. Vicenta acudía a confesarse por tener pensamientos que ella consideraba impuros respecto a Andrés Guerra, imaginándolo en situaciones que nunca antes se había permitido visualizar. El cura, con una paciencia infinita, intentaba tranquilizarla diciéndole que aquello era simplemente naturaleza humana. Por otro lado, Mauri y Bea intentaban convencer al mismo sacerdote para que bautizara al niño, a pesar de su estructura familiar poco convencional. El cura, temeroso de las repercusiones en la jerarquía eclesiástica, dudaba, pero finalmente cedió ante la promesa de un donativo para la promoción de su nuevo disco musical, un proyecto personal que le ilusionaba más que las tareas parroquiales. La tensión en el edificio llegó a su punto máximo con una junta de vecinos urgente. El gabinete de crisis se reunió para decidir cómo actuar frente a los nuevos ocupantes. Las posturas se radicalizaron entre quienes pedían una intervención policial contundente y quienes, como Vicenta, sugerían que quizás solo les faltaba cariño. Juan Cuesta, recuperando su silla presidencial, intentaba mantener la cordura en medio de un mar de reproches y miedos. Se sentían víctimas de un abuso flagrante, atrapados en un conflicto que amenazaba con destruir la poca armonía que habían logrado construir. La convicción de que debían ser una piña se puso a prueba una vez más, mientras la sombra de la especulación inmobiliaria se cernía sobre el número 21 de la calle Desengaño, un lugar donde, a pesar de todo, la vida siempre encontraba una forma de seguir adelante entre risas, gritos y una inquebrantable voluntad de supervivencia. La suave melodía de fondo envolvía el ambiente de la comunidad de vecinos, creando una atmósfera de aparente armonía que tanto se había echado de menos en los últimos tiempos. Parecía que el destino había necesitado poner a prueba la vida de uno de los integrantes del edificio para que, por fin, todos los demás decidieran estrechar lazos y convertirse en una piña unida. La sensación de comunidad flotaba en el aire del rellano, aunque las preocupaciones cotidianas no tardaron en asomar entre las conversaciones. Una de las vecinas preguntaba con curiosidad a qué hora le darían el alta a Andrés, mientras otra comentaba con prisa que todavía tenía que fregar todos los rellanos y que la luz estaba a punto de llegar sin que hubiera tenido tiempo de trucar los contadores de la comunidad. En medio de ese ajetreo, surgió la duda sobre si Lucía finalmente vendería su piso. Ella, pensativa, respondió que si veía que la situación de verdad mejoraba y dejaban de meterse en la vida de los demás, podría considerarlo. Mientras tanto, el aroma de un bizcocho dietético que una vecina prometía compartir añadía un toque de dulzura al momento. Sin embargo, las viejas rencillas no tardaron en aparecer. Las preguntas sobre la permanencia de ciertos vecinos y las disputas por el espacio de la portería seguían siendo temas candentes. Algunos sugerían alquilar ese pequeño rincón para oficinas o incluso para una sauna, buscando algo práctico para todos. Las bromas sobre el consumo de chinchón desde temprano y las pequeñas provocaciones mantenían el espíritu vivo de la finca. Lucía recibía consejos sobre la venta de su piso, pero el problema fundamental era que los posibles compradores tenían que venir a verlo primero. De repente la tensión aumentó porque Andrés estaba a punto de llegar. Todos se recordaron mutuamente que no podían darle más disgustos después del aviso que le había dado la vida. Aunque algunos intentaban culpar a otros por los problemas del pasado, la prioridad ahora era recibir al resucitado con una sonrisa. Andrés apareció por fin y Juan Cuesta, en su papel de presidente en funciones, le dio la bienvenida a su casa, expresando la alegría colectiva por su fulgurante recuperación. Andrés, con un semblante que delataba su cansancio, agradeció las muestras de cariño, aunque confesó que el médico no le permitía emocionarse demasiado. Los ánimos y los deseos de suerte se multiplicaron entre los vecinos, quienes veían en aquel susto una oportunidad para cambiar las dinámicas del grupo. Juan Cuesta, preocupado por la salud de Andrés, le sugirió que renunciara a la presidencia para evitar riesgos innecesarios para sus coronarias. Pero Andrés se negó rotundamente, asegurando que en unos pocos días se reincorporaría a sus funciones tras descansar un poco con los suyos. La organización del cuidado de Andrés generó nuevas discusiones. Vicenta propuso que se fuera a vivir con ella en lugar de subir al ático, argumentando que en el primer piso no tendría que subir tantas escaleras y que ella lo cuidaría con esmero. La habitación ya estaba organizada, desplazando a Concha al dormitorio con su hermana para hacerle sitio al enfermo. Mientras tanto, en otra parte del edificio, el caos habitual continuaba. La música y la energía del barrio se mezclaban con las preocupaciones personales. Belén se enfrentaba a la posibilidad de un embarazo, recibiendo consejos contradictorios y sintiendo el pánico de traer un niño al mundo en su situación actual, especialmente con Emilio como padre.
Su vida le parecía un desastre en comparación con la aparente felicidad de Alicia. Alicia, por su parte, estaba encantada con Ricardo, a quien consideraba el hombre perfecto. Sus amigas, sin embargo, se mostraban escépticas. Creían que el hombre perfecto no existía y estaban decididas a encontrarle algún defecto para proteger a Alicia de un posible sufrimiento futuro. Sospechaban que Ricardo ocultaba algo y decidieron seguirlo cuando se marchó rápidamente en su coche. Roberto y Paco también se sumaron a la persecución, impulsados por la curiosidad y la desconfianza. La información era poder y nadie quería quedarse atrás en aquel juego de sospechas y seguimientos. En otro rincón, Mauri y Bea se enfrentaban a la tarea de elegir un nombre para su bebé recién nacido. El pequeño, según algunos, se parecía a ambos, aunque las opiniones sobre su aspecto físico eran variadas. La urgencia de registrarlo en el registro civil antes de que se acabara el plazo les obligaba a tomar una decisión rápida. Los nombres propuestos eran Antonio y Ezequiel. Mientras que Antonio parecía un nombre tradicional y muy común en España, Mauri prefería algo más moderno y personal como Ezequiel. La disputa sobre cuál de los dos nombres tenía más tirón les llevó a considerar la posibilidad de realizar un sondeo entre sus allegados. A pesar de las diferencias, la emoción de ser padres les mantenía unidos, aunque Mauri anhelaba pasar más tiempo con el niño y ejercer su derecho como padre. Dentro de la casa de los Cuesta, los cambios también se hacían notar. Isabel y Juan intentaban comenzar una nueva vida juntos tras la marcha de Nieves. Juan, sintiéndose renovado, intentaba ganarse a sus hijos, aunque la comunicación con ellos no siempre era sencilla. Isabel le aconsejaba hablar abiertamente de sexo con el niño para evitar que el tema fuera un tabú. Mientras tanto, Andrés intentaba adaptarse a su nuevo régimen de reposo bajo la vigilancia de Vicenta, quien se tomaba muy en serio su papel de enfermera, controlando sus pastillas y prohibiendo las visitas y el tabaco en la casa. La posibilidad de que surgiera algo más que una amistad entre ellos flotaba en el aire, aunque Marisa se mantenía escéptica al respecto. La tranquilidad del edificio se vio amenazada por la llegada de nuevos vecinos. Un grupo de personas de aspecto descuidado alquiló un piso a través de una inmobiliaria llamada Copimsa. La presencia de 9 adultos y 3 perros en un solo inmueble generó preocupación entre los veteranos de la finca. Juan Cuesta, como presidente en funciones, intentó darles la bienvenida y establecer las normas básicas de convivencia, pero fue ignorado sistemáticamente. Los rumores sobre un posible taller clandestino o una estrategia de acoso inmobiliario para vaciar el edificio empezaron a circular. Los vecinos se sentían indefensos y acudieron a la policía, pero no obtuvieron la respuesta esperada. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los nuevos inquilinos empezaron a causar molestias constantes. La suciedad en el patio, el robo de bombillas y el comportamiento incívico llevaron a la comunidad a convocar un gabinete de crisis. Andrés, recuperando por un momento su autoridad, instó a todos a ser una piña para responder a la agresión de los nuevos vecinos. Juan Cuesta confesó sus dificultades para contactar con la empresa propietaria del piso, lo que aumentaba la sensación de vulnerabilidad. Algunos vecinos sugerían tomar medidas drásticas y aplicar la ley de las hostilidades si la justicia no les amparaba. En medio del caos y la incertidumbre, la comunidad de vecinos de aquella finca demostraba que, a pesar de sus diferencias y sus pequeñas locuras diarias, siempre estaban dispuestos a luchar por su hogar y por la convivencia en aquel lugar donde, según decían, no había quien viviera, pero del que nadie quería marcharse realmente. La música de fondo envolvía el portal de la comunidad, una melodía que hablaba de vecinos, de un buen ambiente que se había echado de menos durante demasiado tiempo. Parecía que los habitantes de aquel edificio habían necesitado estar a punto de perder a uno de los suyos para que, por fin, decidieran estrechar lazos y convertirse en lo que ahora decían ser, una piña unida frente a las adversidades. Sin embargo, la armonía en aquel lugar siempre pendía de un hilo muy fino. Una de las vecinas, con la mente puesta en sus obligaciones diarias, preguntó con curiosidad a qué hora le daban el alta a Andrés. Tenía que fregar todos los rellanos y todavía estaba pendiente de la llegada de la luz, sin haber tenido tiempo siquiera para trucar los contadores, una tarea que parecía habitual en su rutina. En medio del pasillo, la señora se detuvo para interrogar a otra vecina sobre sus planes de futuro. Le preguntó no al final no vendía el piso. La respuesta fue dubitativa. La mujer se lo estaba pensando seriamente, condicionando su permanencia a que la situación de verdad mejorara y los vecinos dejaran de meterse en la vida de los demás, algo que en aquella finca parecía una utopía.
Para intentar suavizar el ambiente, alguien mencionó que estaba haciendo un bizcocho dietético y prometió subir una esquinita para compartir. Pero la paz duraba poco. Las lenguas afiladas no tardaron en aparecer, cuestionando la presencia de ciertas personas en el edificio, especialmente cuando las relaciones sentimentales entre los propietarios y los inquilinos eran tan enrevesadas. Las discusiones sobre la portería y su uso no se hicieron esperar. Algunos sugerían que siempre habría un sitio allí, pero otros reclamaban que aquel espacio no pertenecía a nadie individualmente, sino a la comunidad. Las propuestas iban desde alquilarlo para oficinas hasta convertirlo en una sauna real, algo que algunos consideraban muy práctico. Entre pullas sobre el consumo temprano de chinchón y advertencias de no provocar a los demás, la tensión crecía. Lucía recibió el consejo de vender su piso por lo que le dieran, pero el problema real era que los posibles compradores tenían que venir a verlo, y el panorama vecinal no era precisamente una buena carta de presentación. De repente se pidió silencio. Andrés estaba a punto de llegar. Alguien comentó que aquello era un aviso de la vida y que no podían darle más disgustos al pobre hombre. No obstante, el sentimiento de culpa no era compartido por todos, y algunos se defendían diciendo que todavía no se había confirmado nada malo. Las sospechas sobre antenas parabólicas dirigidas hacia pisos ajenos seguían flotando en el aire. Cuando por fin apareció el hombre al que llamaban el resucitado, todos forzaron una sonrisa. Juan Cuesta, actuando como presidente en funciones, le dio la bienvenida a su casa, expresando la alegría colectiva por su fulgurante recuperación. A pesar de los buenos deseos, el aspecto de Andrés no era el mejor, y él mismo reconoció que se emocionaría si no fuera porque el médico se lo tenía prohibido. Los vecinos ofrecieron ánimos y suerte, intentando convencerle de que todo había sido solo un susto, aunque las caras de escepticismo eran evidentes. Juan Cuesta, con su habitual tono formal, sugirió que, dado su delicado estado de salud, Andrés querría renunciar a la presidencia. Pero Andrés, testarudo, se negó rotundamente, afirmando que en unos días se reincorporaría y que solo necesitaba descansar con los suyos. El debate sobre dónde pasaría su convalecencia comenzó de inmediato. Algunos cuestionaban la capacidad de sus padres para cuidarlo, sugiriendo que aquello podría considerarse omisión de socorro. Finalmente se decidió que no iría al ático, sino que se quedaría en un piso más bajo para evitar las escaleras, aunque la organización de las habitaciones en una vivienda ya saturada de gente prometía ser un nuevo caos logístico. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, la vida seguía su curso errático. La casa parecía derrumbarse sobre algunos, el portero nunca estaba localizable y la sensación de ser vigilado por los vecinos era constante. Era un lugar donde los payasos lloraban y las piedras siempre tenían algo que contar, una mezcla de terremoto y huracán emocional que se repetía todos los días. En una de las viviendas, una joven se resistía a los consejos maternos sobre remedios caseros para la salud. La madre insistía en que se pusiera una toalla, echara un chorrito de algún ungüento y respirara hondo, o que se tirara por la ventana si lo prefería. La joven, harta, gritó que no estaba embarazada. Pero la sospecha de un posible embarazo de trillizos, fruto de un encuentro pasado, planeaba sobre la conversación. A pesar de haber recibido un predictor comprado en el mercadillo, la chica se negaba a hacerse la prueba cuando otros querían, reclamando su derecho a decidir su propio momento. La angustia se apoderaba de ella al pensar en traer un niño al mundo en aquellas condiciones, y menos aún con alguien como Emilio como padre. Se sentía desdichada, especialmente al compararse con Alicia, quien parecía haber encontrado al hombre perfecto. Ricardo, el novio de Alicia, se comportaba como un caballero ideal, acompañándola incluso al ginecólogo por pura preocupación y cariño. Esto despertaba una envidia sana, y no tan sana, en sus amigas. Belén y las demás estaban convencidas de que el hombre perfecto no existía y se propusieron demostrar que Ricardo tenía que tener algún fallo oculto. Sospechaban que su prisa por irse o su comportamiento impecable escondían algo turbio, como una madre posesiva o un matrimonio secreto. Decidieron seguirle para descubrir la verdad, subiéndose a un coche y emprendiendo una persecución accidentada que terminó con un pequeño golpe. Por otro lado, la paternidad de Mauri y Bea también era foco de conflictos. El niño recién nacido, que según algunos se parecía a ambos y según otros no se parecía a nadie por ser todavía muy pequeño y arrugado, necesitaba un nombre. El plazo para registrarlo se agotaba y las opciones no podían ser más distantes. Bea prefería llamarlo Antonio, un nombre clásico y muy común en España,
mientras que Maury se decantaba por algo más moderno y original como Ezequiel. La discusión sobre si Antonio era un nombre demasiado visto o si Ezequiel sonaba a personaje antiguo o a niño que lo pasaría mal en el colegio no llegaba a ningún puerto. Maury sentía que a pesar de haber acordado que solo sería el donante, la práctica le empujaba a querer formar parte de la vida del niño de manera más activa, algo que Bea no estaba dispuesta a conceder fácilmente. En la casa de Juan Cuesta, los cambios también eran drásticos. Nieves finalmente se marchaba, dejando un vacío que algunos celebraban y otros lamentaban por la pérdida de autoridad. Isabel intentaba establecer una nueva vida con Juan, pero los hijos de este no se lo ponían fácil. El joven José Miguel pasaba horas encerrado en el baño, supuestamente peinándose, aunque las sospechas sobre sus actividades de exploración personal eran evidentes. Juan intentó hablar con él sobre sexo de una manera abierta y sin tabúes, siguiendo los consejos de Isabel, pero la conversación resultó ser tan incómoda como se esperaba. Mientras tanto, Isabel intentaba ganarse el afecto de la hija de Juan proponiéndole ir de compras juntas, recibiendo una respuesta fría y distante. La paz de la comunidad se vio alterada de nuevo por la llegada de nuevos vecinos al piso que la madre de los Guerra había vendido. La sorpresa fue mayúscula al ver que se trataba de un grupo numeroso de personas con perros, que no parecían encajar en el perfil ideal de la finca. Juan Cuesta, en su papel de defensor de las normas, intentó darles la bienvenida y advertirles sobre las reglas de convivencia, pero fue ignorado sistemáticamente. Los vecinos veteranos, liderados por las sospechas de Radio Patio, empezaron a elucubrar sobre si se trataba de un taller clandestino o de una estrategia de una inmobiliaria para amargarles la vida y obligarles a vender sus pisos a bajo precio. La desesperación llevó a los vecinos a considerar medidas extremas. Algunos sugerían llamar a la policía constantemente, mientras otros hablaban de una invasión o de tomarse la justicia por su mano. Andrés, desde su cama y haciendo sonar una campanita cada vez que necesitaba algo, seguía siendo el centro de atención de una de las vecinas que lo cuidaba con un celo excesivo, imaginando situaciones románticas que solo existían en su cabeza. En medio de todo este caos, la vida continuaba con sus pequeñas victorias y grandes derrotas. Alicia estaba encantada con su regalo de viaje a las Islas Seychelles, ajena a las conspiraciones de sus amigas para seducir a su novio y demostrar su imperfección. Maury y Bea seguían en su lucha por el nombre del bebé, y los Cuesta intentaban sobrevivir a una convivencia forzada y llena de roces. La comunidad, a pesar de sus gritos, sus sospechas y sus excentricidades, seguía siendo ese microcosmos donde, para bien o para mal, nadie podía vivir tranquilo, pero tampoco nadie quería estar solo. El edificio se alzaba como un monumento a la complejidad de las relaciones humanas, un lugar donde cada día era una nueva batalla por la supervivencia, el respeto y, en el fondo, un poco de cariño.